Calcular el CP y el CPK no es solo tirar una fórmula matemática o depender de software tradicionales de caja negra. En la industria 4.0, un consultor o un gerente necesita automatizar y entender la raíz de la variación. Bienvenidos a ProIndata, optimización inteligente para un mundo eficiente. Hoy vamos a estructurar un script en Python desde cero para evaluar la capacidad real de un lote. Pero ojo, no nos vamos a quedar con la teoría perfecta de manual. Vamos a analizar un caso real donde el proceso experimenta inestabilidad y un claro descentrado, para que veas cómo solo un punto fuera de control puede destruir por completo tus indicadores de calidad. Quédate porque vamos a verlo paso por paso. Mi nombre es Jonathan Cabral, soy magíster en Administración de Empresas, Black Belt de 6 Sigma, ingeniero industrial de profesión y auditor líder ISO 9001-2015. Estaré en el día de hoy acompañándolos. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos entender en este video es qué es el análisis de capacidad. Para entender el análisis de capacidad tenemos que entender tres cosas: qué es la estabilidad, qué es capacidad y el concepto de optimización. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es validar que el proceso esté bajo control estadístico, o sea, que esté o que no esté afectado, por causas especiales de variación. Para eso utilizamos los gráficos de control. Luego, ¿qué es la capacidad? Es evaluar si el proceso cumple o no cumple con las especificaciones del cliente. Para esto utilizamos los indicadores CP y CPK. Y por último, ¿qué es la optimización? Es identificar esas oportunidades, tanto de centrado como de variabilidad, y tratar de reducirlas y crear ahora un nuevo proceso capaz de satisfacer las necesidades de la organización y de nuestros clientes. Vamos a ver algunos fundamentos de la estabilidad. Lo primero que tenemos que entender es qué mide la estabilidad y qué mide la capacidad. La estabilidad mide la voz del proceso. Monitorea mediante cartas de control o gráficos de control si la variación de un proceso es predecible, aleatoria, o si es por causas especiales. Luego, la capacidad lo que busca es, mediante la definición de los límites de especificación del cliente, determinar si ese producto es aceptable comercialmente. Aquí algo muy importante es que un proceso puede estar bajo control estadístico, pero ser incapaz de cumplir con las especificaciones del cliente. La primera parte, para nosotros poder pasar a un análisis de capacidad, es detectar si el proceso es estable o inestable. Y esto se hace mediante los gráficos de control. En nuestro conjunto de datos que vamos a verificar, nos vamos a dar cuenta que la medición número 30 es un punto que está fuera de control porque sobrepasa el límite de control superior. Y vamos a ver cómo esto luego cambia o cómo esto afecta el análisis de capacidad. Las métricas de capacidad que tenemos son básicamente dos: capacidad potencial, que es el CP, que lo que hace es medir qué tanto espacio ocupa el proceso dentro de las especificaciones del cliente, y es simplemente restar el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior y dividirlo entre 6 veces la desviación estándar de nuestro proceso. La capacidad real, luego, el CPK, lo que hace es que penaliza el índice si la media de proceso se desplaza hacia uno de los dos límites, hacia el inferior o hacia el superior. Y el CPK es el valor más pequeño de una de esas dos fórmulas que está acá. Límite de especificación superior menos la media sobre 3 veces la desviación estándar, o la media menos el límite de especificación inferior sobre 3 veces la desviación estándar. El menor valor de estos dos es nuestro CPK. Esto que estamos viendo acá es una matriz de interpretación, donde dependiendo los valores de CP y CPK, se habla de un estado de capacidad y algún tipo de acción a tomar. Aquí, importantísimo entender que para poder utilizar los índices CP y CPK, así como los gráficos de control para la mejora, este debe de ser nuestro proceso o nuestro roadmap para poderlo lograr. Primero recolectamos datos que pueden venir de un sistema SCADA, que pueden venir de un ERP, pero que también se puede crear o diseñar un sistema de recolección manual, pero este sistema tiene que respetar la aleatoriedad de la muestra para evitar conflictos luego
en el cálculo del CPI y del CPK porque los datos guarden entre sí algún tipo de correlación. Luego está la parte de la estabilidad, que es mostrar mediante gráficos de control que el proceso es estable, que más adelante vamos a ver en nuestro script de Python, que es de lo que adolece nuestro set de datos. Luego tenemos el cálculo de la capacidad y con lo anterior ya trabajado, entonces comenzamos a mejorar primero el centrado, o sea, ajustando el proceso a que cumpla o golpee la media esperada por el cliente y luego con herramientas de control reduciendo la variación del proceso para entonces hacerlo cada vez más robusto. Visto lo anterior, vamos entonces a pasar a nuestro script de Python. En nuestro script, inicialmente, solo quiero hacer mención a un punto importante. Para que nuestro análisis sea válido, el proceso tiene que estar bajo control estadístico y los datos tienen que seguir una distribución normal. Se recomienda, mas no es indispensable, que los datos no tengan dependencia, o sea, que no tengan autocorrelación. Pero este último supuesto de la autocorrelación, se puede mitigar o minimizar con el diseño de la selección de la muestra, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestras librerías, las librerías que vamos a utilizar, y vamos también a configurar la estética de nuestros gráficos. Hacemos nuestra primera carga. ¿Qué estamos importando? NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Seaborn y estamos importando StatModels. Ahora vamos a leer nuestro CSV, que en este caso es pesos, se llama peso. Este CSV tiene 100 datos recogidos del peso en gramos de un producto, donde el límite de especificación inferior es de 498 gramos y el límite de especificación superior es de 503 gramos. Estos son los límites que nos da el cliente. Recuérdense que en el análisis de capacidad yo lo que estoy es tratando de entender si mi producto es comercialmente viable. ¿De acuerdo? Algo importante que estamos haciendo acá es que estamos llevando los valores a un arreglo de NumPy, sobre todo para maximizar la capacidad que tiene StatModels de poder hacer sus cálculos. Vamos a ver cómo se ve el data frame que hemos exportado. Si se fijan, tiene las mediciones y tiene los valores. Vamos a ver un poco de estadística, los estadísticos más básicos de nuestro set de datos. Como les había comentado, tenemos 100 datos, una media de 500.17 gramos, una desviación estándar de 0.66 gramos, el valor mínimo son 498.38 gramos, nuestro 25% de los datos, o nuestro primer cuartil, es 499.75, nuestro segundo cuartil también, nuestra mediana, es de 500.12, si se fijan la diferencia entre la media y la mediana es muy pequeña, lo que significa que la media y la mediana están muy cercanas, lo que hay es poco sesgo en nuestros datos, o poca asimetría en nuestros datos. El tercer cuartil, 500.58 y el valor máximo es 502.37. Vamos a comenzar con nuestra primera verificación de supuestos, que es el supuesto de normalidad, y para esto utilizaremos la prueba de Shapiro, con un nivel de significancia de 0.05, o sea que nuestra prueba tendrá un 95% de confiabilidad. ¿Qué nos dice esto? Que se cumple el supuesto de normalidad porque el p-valor que nosotros tenemos es mayor al nivel de significancia que hemos utilizado. Si se fijan aquí, este es 0.53 y nuestro valor de significancia es de 0.05, por lo que tenemos que asumir normalidad de los datos. Vamos ahora a hacer la prueba de estabilidad, que es donde vamos a crear o donde nosotros vamos a ver el gráfico de control que vamos a utilizar como referencia para la estabilidad. Corremos nuestro script y como se fijan acá, tenemos un set de datos que, como les habíamos comentado, tiene un valor fuera del límite de especificación superior o del límite de especificación superior. Y esto ya hace por defecto que este
set de datos nos diga que el proceso está sometido a causa de variación especial. En este punto no deberíamos de pasar al cálculo de la capacidad de proceso, sino que deberíamos devolvernos al proceso y tratar de entender por qué sucedió esto. Pero para los fines que nosotros queremos mostrar cómo afecta un punto fuera de control al análisis de capacidad, vamos a seguir con el cálculo de nuestros indicadores o índices de capacidad. Aquí vamos a calcular el CP, el CPK y el PPM. Aquí tenemos nuestros cálculos. El CP mide 1.26 y el CPK 1.09. Con un CP de 1.26 tenemos un proceso marginal. Es un proceso que está cumpliendo justo con los requerimientos del cliente, pero tenemos que estar monitoreándolo porque cualquier cambio en su variación hace que incumpla el proceso, ¿verdad? Recuérdense que cuando hablábamos del CP, estábamos hablando de límite de especificación superior menos límite de especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar, ¿cierto? Mientras más grande es el CP, significa que más veces caben los requerimientos del cliente en nuestro proceso. O sea, nuestro proceso ocupa cada vez menos espacio de los requerimientos del cliente. Por eso, un CP igual a 1 es básicamente el ancho de mi distribución, lo que me pide el cliente, es exactamente igual al ancho de lo que me pide o de lo que me da mi proceso. Luego tenemos un CPK igual a 1.09. Es un proceso marginal que está operando hacia uno de los dos límites de especificación. Recordando que el CPK es el valor mínimo entre estas dos fórmulas. Vamos ahora a ver gráficamente todo lo que hemos dicho anterior aquí. Cuando hacemos nuestra visualización de la capacidad del proceso, fíjense que tenemos un proceso que está dentro de las especificaciones del cliente. Recuérdense, tenemos un CP de 1.26, o sea, nuestro proceso ocupa menos espacio que lo que el cliente me pide, pero ojo, si se fijan, ¿verdad? No es que estamos exageradamente lejos de incumplir o de tocar las especificaciones del cliente. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Recuerdan que nos había dicho que tenemos un CP de 1.09. En esta gráfica es fácil darnos cuenta que nosotros tenemos una mayor probabilidad de incumplir hacia la parte inferior. Entonces es muy probable que nuestro CPK sea este valor. Media menos límite de especificación inferior sobre 3 veces desviación estándar, lo que significa que somos más tendientes a incumplir contra el límite de especificación inferior. Algo muy importante que dijimos al inicio, que dado que la media y la mediana, si se fijan, media y mediana, que es el 50% de los datos, estaban bastante cerca una de la otra, nuestra gráfica no tenía asimetría, o sea, debería de ser una gráfica con una figura acampanada o una figura gaussiana bastante bien definida. Y si se fijan aquí, cuando pasamos la distribución normal teórica por encima de nuestra gráfica, que es esta línea azul, cumple bastante bien, ¿verdad?, la distribución de los datos, que son los datos del proceso, estos datos de color azul un poquito opaco, y esta gráfica que está acá, ¿verdad?, es la que cumple con la distribución normal teórica. Vamos a ver cómo al agregar la mediana, ¿verdad?, que ya habíamos dicho que está básicamente muy cercana a la media de la mediana, vamos a agregar la mediana y vamos a ver cómo se ve en nuestro gráfico. Corremos el script y fíjense, la media es la parte verde y la mediana es la parte azul, lo que es básicamente lo mismo que habíamos visto visualmente. ¿Qué significa esta parte de PPM que hemos visto acá? Fíjense que en nuestro script
algo muy importante, los ppm se calculan como probabilidad, ¿verdad? Como es una data de distribución normal, lo que nosotros estamos tratando de calcular aquí es puntos que pueden probablemente caer por debajo o por encima de los límites de especificación. Y fíjense algo interesante. Por debajo del límite de especificación inferior tenemos 522 ppm, pero por encima solo tenemos 10, lo cual hace mucho sentido. Si vemos la gráfica, estamos más cerca de incumplir por el límite de control inferior que por el límite de control superior. Muchas gracias.